Hola, bienvenidos y bienvenidas a las ayudantías digitales de Cálculo 2. En este capítulo de funciones de varias variables, revisaremos junto a nuestro ayudante Alonso Lizana un ejercicio con los conceptos de diferenciabilidad y plano tangente. Pero antes de pasar al ejercicio, revisaremos algunos conceptos de utilidad. En esta oportunidad utilizaremos el teorema de la diferenciabilidad de una función en varias variables, pero en este caso de dos variables. Este nos dice que si las derivadas parciales respecto a x y respecto a y en torno a un punto a, b existen y son continuas en ese punto, entonces podemos asegurar la diferenciabilidad de la función, pero solamente en el punto a, b. Respecto al plano tangente, este nos entrega una forma de aproximar o estimar el valor de una función de varias variables, conociendo un punto y las derivadas en ese punto. La ecuación del plano tangente para 2 y 3 variables se muestran en la pantalla. En esta oportunidad vamos a estudiar los conceptos de diferenciabilidad y plano tangente. Para eso vamos a analizar la siguiente función, la cual es f de x, y, que es una función por partes, la que en la región en que x, y es distinto a 0,0, su expresión es x por y al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado, y en la región en el punto en que x, y es igual a 0,0, el valor de la función es 0. Entonces, para esta función nos piden si esta es diferenciable o no en el origen. Entonces, primero, planteamos las condiciones de diferenciabilidad de una función. Entonces, f es diferenciable en un punto si y solo si sus derivadas parciales en ese punto existen y son continuas. Ok, pero eso no nos dice mucho respecto a qué es la diferenciabilidad. Entonces, para entenderlo un poco mejor, vamos a utilizar la función en dos dimensiones, valor absoluto. Nosotros sabemos que la función valor absoluto para x mayor a 0 posee una pendiente o una derivada que es constante y positiva. Y para x menor a 0, esta posee una pendiente también constante pero negativa. Entonces pongamos el caso en que yo estoy en el punto 0,1 y yo conozco el valor en 0,1 y lo que quiero hacer es estimar el valor de la función, pero ahora en menos 0,2, por ejemplo. Entonces, si yo utilizara la información de la derivada en el punto 0,1 y estimara el valor de 0,2, diría, el valor es el que está en celeste, es este. Pero nosotros sabemos que el valor de la función en menos 0,2 va a ser el punto en verde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó acá? Ya, el problema es que la función valor absoluto en el origen, en x igual 0, no es diferenciable. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la derivada pasa bruscamente de ser un valor constante negativo a ser un valor constante positivo. O sea, en el fondo, la derivada en el origen no es continua. Por lo tanto, como no es continua, no es una buena idea que yo en la región cercana al origen analice las propiedades de la función utilizando la derivada, porque no va a llegar a buenos resultados, no me va a dar una buena información. Por lo tanto, la diferenciabilidad lo que me dice es si yo puedo o no estudiar una función utilizando su derivada en cierto punto. Ok, entonces ahora que entendemos un poco mejor el concepto de derivada, de diferenciabilidad, entonces vamos a analizar las condiciones. Entonces nos dicen en primer lugar que las derivadas parciales existen. Esto implica que en ese punto las derivadas poseen valores numéricos, o sea, que son distintos a infinito o un valor indeterminado. Y por otro lado nos dicen que las funciones deben ser continuas, o sea, están conformadas por funciones continuas, o lo que es lo mismo, que no hay discontinuidades en esa función. Ok, entonces ahora entendemos las condiciones, por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser encontrar las derivadas parciales de la función que nos dan. La derivada parcial respecto a x, nos damos cuenta que la función es un cociente, por lo tanto tenemos que utilizar la derivada del cociente. Entonces la derivada del numerador respecto a x es y cuadrado por x cuadrado más y al cuadrado menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador respecto a x, que va a ser 2x sobre x cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Eso al expandirlo algebraicamente nos va a dar x cuadrado por y cuadrado más y a la cuarta menos x cuadrado por y al cuadrado. Menos 2 sobre x cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Y al simplificarlo nos va a dar menos x cuadrado y cuadrado más y a la cuarta sobre x cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Hacemos lo mismo con la derivada parcial respecto a y. Ahora, la derivada del numerador respecto a y nos va a dar
2x por y, y la derivada del denominador nos va a dar 2y. Hacemos la expansión y simplificamos. Nos damos cuenta que se nos va un término, se nos van dos términos, y nos queda, ok, ahora tenemos las expresiones para las dos derivadas parciales. Pongamos el caso en que no nos están pidiendo que la función es diferenciable en el origen, sino si es diferenciable en 0,1. Entonces, en este caso, tendríamos que evaluar las derivadas parciales en 0,1, que eso nos va a dar, y eso nos va a dar 1 sobre 1, que es 1. Y la derivada respecto a y nos va a dar. Entonces, en ese caso, vamos a obtener que la derivada evaluada nos da 1 y la derivada respecto a y nos da 0. O sea que tenemos valores numéricos y además tenemos que las derivadas parciales son operaciones de polinomios, por lo tanto son continuas. Y no hay una discontinuidad en ese punto. Por lo tanto, sí podemos asegurar que son continuas. Pero en el ejercicio nos piden que evaluamos la diferenciabilidad en 0,0. En 0,0, si nos damos cuenta, ambos numeradores y ambos denominadores se anulan. Entonces nos queda que ambas funciones quedan indeterminadas. Por lo tanto, tenemos que encontrar una forma alternativa de hallar el valor de la función en 0,0. Y para eso vamos a utilizar la otra forma de encontrar la derivada, que es utilizar el límite. Entonces, la derivada de x en 0,0 va a ser el límite cuando t tiende a 0 de la función original evaluada en t,0 menos f de 0,0 sobre t. Y ya sabemos que la función por definición en 0,0 vale 0. Entonces nos falta encontrar cuánto vale evaluada en t,0. Entonces evaluamos en t,0. Se nos va a dar t por 0 al cuadrado sobre t al cuadrado más 0 al cuadrado y eso nos da 0. Por otro lado, evaluamos inmediatamente 0,t y eso nos va a dar 0 por t al cuadrado sobre t al cuadrado más 0 al cuadrado, también nos va a dar 0. Entonces ya, esto nos da 0 menos 0 partido en t, eso da 0. Por lo tanto, el valor de la derivada parcial respecto a x en 0,0 es 0. Y hacemos lo mismo con la derivada parcial respecto a y. 0 también, porque este término es 0 por enunciado, y este término también calculamos que da 0. Sabemos el valor numérico de las derivadas parciales justo en el punto 0,0, pero no sabemos si son continuas en ese punto. Entonces, ¿por qué? Porque las funciones de las derivadas justo se indeterminan en ese punto. No podemos asegurar la continuidad de esas funciones. Entonces, para poder decir que las derivadas son parciales en ese punto, se tiene que cumplir que la función evaluada en 0,0 tiene que ser igual al límite cuando x, y tienden a 0,0, que era la condición de continuidad que ya vimos. Entonces, hacemos eso, vamos a calcular el límite de f, x de la derivada parcial respecto a x en 0,0. Directamente coordenadas polares, y vamos a obtener el límite cuando r tiende a 0 de esto. Podemos factorizar el numerador y además recordamos que esto nos da r cuadrado, ¿cierto? Porque al factorizar nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, lo que es 1. Entonces, esto nos va a quedar, factorizamos el numerador, que va a ser r a la cuarta, factor de menos coseno cuadrado por seno cuadrado de teta, más seno a la cuarta de teta, sobre r cuadrado al cuadrado, que va a ser r a la cuarta. Entonces, r a la cuarta se va con r a la cuarta, y nos queda el límite, ya no depende de r, sino que solamente depende de teta. Por lo tanto, el límite va a ser un valor variable, va a ser L. Por lo tanto, L no es igual a 0. Entonces no se cumple esta igualdad. Por lo tanto, no podemos asegurar que la derivada parcial respecto a x sea continua en el origen. Por lo tanto, vamos a decir que f no es diferenciable en el origen, porque no pudimos cumplir la condición, de que una de las condiciones es que las derivadas sean continuas en el punto. Y en este caso no lo podemos afirmar. Por lo tanto, la función no es diferenciable en el origen. Y ahora hacemos la parte B. La parte B nos dice: obtenga el plano tangente de la función en el punto 1,1 y utilícelo para estimar el valor de la función en 1,08, 0,95. Vamos a utilizar el plano tangente. Entonces, la ecuación del plano tangente, ya la repasamos, que es la función del plano tangente menos la función original evaluada en el punto, es 1,1. Entonces, tenemos que obtener el valor de la derivada respecto a x y respecto a y en 1,1. Entonces, tenemos las expresiones y las evaluamos.
Y acá en la derivada respecto a y nos da la función evaluada en el punto, ¿cierto? Entonces la función original evaluada en el punto. Entonces en 1,1 nos va a dar 1 por 1 al cuadrado sobre 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso nos va a dar un medio. O sea, tenemos todos los ingredientes necesarios y simplemente nos falta encontrar la función del plano tangente. Entonces, despejando g de x, y nos va a dar f de x evaluado en 1,1 por x menos 1, más la derivada respecto a y evaluada en 1,1 por y menos 1, más la función original evaluada en 1,1. Y ya sabemos que este término da 0, por lo tanto todo esto da 0. Entonces el término es un medio, ¿cierto? Entonces un medio, y esto es un medio. Entonces nos va a quedar. Esa va a ser la función de nuestro plano tangente. Entonces finalmente vamos a evaluar esta función en el punto que nos dicen, 1.08, 0.95. Y eso nos va a dar 0.475. Y al comparar con el valor exacto que nos va a entregar la función, esto nos da 0.471. Entonces, comparando ambos valores, vemos que son muy similares. Por lo tanto, la aproximación utilizando el plano tangente es bastante buena.